El día de hoy me gustaría compartir con ustedes nuestro tercer estudio sobre nuestra serie La Ley de Dios. Y en esta ocasión vamos a ver si la ley ya se encontraba en el cielo. Recuerden que en nuestro estudio pasado vimos cómo la ley no existe desde que Dios le entregó a Moisés esas tablas. No es a partir del pueblo judío que esa ley existe. Apenas en ese momento fue visible para el pueblo. Pero no quiere decir que a partir de ahí Dios hubiera creado esa ley. Nosotros logramos observar desde el Edén que esa ley de los 10 mandamientos ya estaba ahí. Porque de otra manera, ¿cómo pudo Eva pecar contra Dios? Porque ya hemos visto, de acuerdo a la definición que nos da la Biblia, que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si todos nosotros dijéramos que la ley comenzó a existir a partir de la época judía, eso quiere decir que ¿con qué ley se pudo haber juzgado a Eva? ¿O qué ley estaba para decir que Eva pecó? Ahora, nosotros que ya entendimos esa parte de que realmente en el Edén ya estaba la ley, solamente que no había necesidad de que estuviera visible, como fue en el caso del pueblo judío, porque ellos recuerden que habían estado en esclavitud por muchísimos años, entonces ellos ya habían olvidado la ley de Dios. Fue por eso que Dios tuvo que nuevamente mostrar su ley, sus requerimientos. Así que lo siguiente que nosotros vamos a hacer en este tercer estudio es ver si la ley es algo que no solamente se encuentra en el mundo, es decir, que no solamente nosotros los seres humanos estamos siendo regidos por esa ley, sino que además lo que vamos a conocer es si esta ley también es la que rige el cielo mismo. Así que antes de comenzar les invito a que me acompañen a hacer una oración para pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor, en el cual nos permites abrir tu palabra. Te rogamos, Padre, que nos des entendimiento y sabiduría sobre este tema, para poder comprender si tu ley ya existía en el cielo o no. Quédate con cada uno de mis hermanos que están visualizando este tema, y asimismo te ruego que estés conmigo, para que me permitas exponerla, y me des entendimiento y sabiduría, al igual que a mis hermanos que nos están escuchando. Te rogamos y te pedimos estas cosas, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con esto comenzamos la primera pregunta. ¿Había una ley en el cielo? Porque si nosotros, por ejemplo, leemos Génesis 1:1, nos dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Quiere decir que la tierra no es realmente el primer mundo o el primer lugar que Dios creó. Es decir, no somos la primera creación del universo, sino que en el cielo ya existen seres muy diferentes a nosotros, y es ahí a donde nosotros debemos de llegar. Es decir, necesitamos comprender si estos 10 mandamientos no solamente están para ayudarnos a comprender el carácter de Dios, sino que además son una norma de vida también en el cielo. En nuestro primer tema, si ustedes recuerdan, habíamos definido lo que era el pecado, y habíamos leído también una cita de Romanos capítulo 5 verso 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Este texto, cuando se lee de forma corrida sin analizarlo detenidamente, pareciera darnos a entender que la ley no existía antes de los judíos, sino que a partir de los judíos es cuando esta ley comenzó a existir. Y esto lo digo diciendo de que si nada más se lee de forma corrida, es decir, no se analiza a profundidad este pasaje, ni su contexto, y ni siquiera se toman en cuenta los otros libros de la Biblia. Porque recuerden que un solo pasaje no puede anular todos los demás. Tiene que haber armonía en todos los escritos. Ahora, en el cielo, de acuerdo a Salmos capítulo 8, verso 5, dice, le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Este pasaje en la primera parte se refiere a nosotros. Fuimos hechos un poco menor que los ángeles, pero aún así Dios nos coronó de gloria y de honra. Y nos debe de llamar la atención de que hay seres superiores a nosotros que son llamados ángeles. Estos ángeles, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, verso 7, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Algo que deberíamos de preguntarnos es, ¿será posible que estos ángeles, que todavía son superiores a nosotros, puedan pecar contra Dios? Vamos a volver al Edén para ver si esto es así.
Génesis capítulo 2 versos 8 y 9 fue uno de los pasajes que leímos en nuestro estudio anterior. Dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros ya conocíamos esta parte, ¿no? Que existían, vamos a llamarlo de esta manera, tres grupos de árboles. Los árboles comunes, que esos eran para el consumo continuo, estaba el árbol de la vida y también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, que aunque ese árbol no te proporcionaba ningún tipo de característica en particular como lo hace el árbol de la vida, que ese te proporcionaba vida eterna, el árbol del conocimiento del bien y del mal lo que iba a ocasionar es que tú pecaras contra Dios. Prácticamente estaba ese árbol como para probar al hombre en su fidelidad hacia Dios. Y la regla, o el mandamiento, mejor dicho, que Dios le da al hombre es: no comas de ese árbol. Come de todos los demás, pero de este árbol no comas. Y nosotros vemos en Génesis capítulo 3 versos 1 y 6 que precisamente fue un ángel el que tienta a Eva y ésta cae. El texto nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, y él comió con ella. Aquí el adversario sabía que no podía tentar a Adán, pero la mujer se convirtió en el medio de tentación para su esposo. Entonces, lo que estamos notando aquí es que la serpiente fue la que tentó a la mujer, y esta serpiente era Satanás mismo. Y de hecho eso se entiende a través de toda la escritura. Por tanto, lo que nosotros estamos observando aquí es que la serpiente, que realmente también es un ángel, que la Biblia lo describe como un querubín protector, él está tentando a una creación de Dios para que peque contra su creador. Y el hecho de que la serpiente le haya metido en la cabeza a Eva esos pensamientos de seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal, esto nos debería de llamar la atención, porque lo que está diciendo aquí la serpiente es hablar todo lo que la ley dice que es contrario. El primer mandamiento ya lo vimos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí la serpiente estaba evocando o dirigiendo a Eva los pensamientos de que ellos podían ser dioses también. Entonces vamos a ver cómo es que Satanás fue echado del cielo y por qué fue echado de ahí. De hecho, en palabras de Cristo, Lucas capítulo 10 verso 18 nos dice: y él les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces ciertamente el adversario fue echado de arriba, no se halló lugar para él en el cielo. Y la pregunta aquí que debemos hacernos es: ¿por qué? ¿Por qué fue echado del cielo? ¿Por qué, como dice aquí, cayó del cielo como un rayo? Para ello vamos a citar las escrituras nuevamente en Apocalipsis capítulo 12 versos 7 y 9. Este pasaje nos dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar de ellos en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual, y quiero que noten lo que está subrayado, engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten que no solamente el adversario fue echado del cielo, sino que además hubo ángeles que también fueron echados con él. Y resulta interesante ver que aquí a este gran dragón, como dice aquí, se le llama la serpiente antigua. ¿Y por qué se le llama de esa manera? Pues esa frase evidentemente tiene que estar haciendo alusión al Edén, a esa primer serpiente que estuvo ahí, que tentó a la mujer para que pecara contra Dios. Por eso es que se le llama la serpiente antigua, por lo que hizo contra los primeros hombres de esta tierra. Ahora, ¿qué significa engañar? Si nosotros vamos a un diccionario,
nosotros vamos a encontrar que engañar es hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, lo que no es verdad. Y si algo no es verdad, entonces es mentira. Y el mandamiento dice, no hablarás falso testimonio. Otra definición que tenemos de esta palabra es obtener un beneficio de alguien aparentando o haciéndole creer algo que no es verdad. Entonces volvemos a lo mismo. Desde aquí nosotros ya estamos viendo que Satanás está pecando contra Dios al hablar falso testimonio. Eso es algo claro que nosotros podemos encontrar aquí. Y Primera de Juan capítulo 3 verso 4, nosotros ya lo habíamos leído. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, si nosotros comparamos el engaño con los 10 mandamientos, este va a entrar en el 9º mandamiento. No hablarás falso testimonio. Dice contra tu prójimo, pero aquí abarca también la mentira de cualquier tipo, incluso si ésta se refiere a engañar. Entonces, realmente lo que nosotros estamos observando es que hay un pecado que Satanás comete y es engañar a todo el mundo. Entonces, realmente el adversario está violando los mandamientos de Dios. Aquí directamente por lo que nos dice la Escritura es específicamente el 9. Pero recuerden lo que dice Santiago: quien quebranta un mandamiento se hace culpable de todos. Pero vamos a seguir viendo a través de la Escritura cómo fue la caída en el cielo, por qué el adversario fue echado de allá, porque este pasaje que leímos de Apocalipsis no nos está dando muchos detalles, más que la gran batalla que hubo en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Pero no nos dice por qué razón se dio esa batalla, qué fue lo que ocurrió allá arriba. La Biblia como tal no nos da muchos detalles sobre los eventos que ocurrieron en el cielo, pero sí nos proporciona unos cuantos para que podamos darnos una idea de cómo fue todo ese suceso. El libro de Ezequiel, en el capítulo 28, versículos 12 al 15, nosotros podemos encontrar estos detalles. Y aquí se nos describe un poco de cómo era el adversario en el cielo, cómo fue creado. Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así dice Jehová el Señor. Aquí esta es una profecía contra el rey de Tiro, pero también comparte ciertas características con el adversario. Por eso es que se utiliza para ambos. Dice: tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Noten las cualidades con las cuales fue creado el adversario. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura: el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Tú, querubín ungido protector. Aquí es donde vemos el rango que tenía el adversario, era un querubín. Dice: yo te puse así, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta este punto nos estamos dando cuenta que Dios está describiendo la posición que tenía el adversario en el cielo, las características con las cuales fue creado, como dice aquí, el sello a la proporción, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura, y también el tipo de vestidura o de honra o gloria con la cual Dios lo vistió. Y dice el verso 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta el momento en el que se halló maldad en él. ¿Y cómo pasó esto? Pues los siguientes versículos nos dicen un poco acerca de esto. Versos 16 a 18 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Noten que aquí esto, mis hermanos, no está ocurriendo aquí en la tierra. Esto ocurrió en el cielo. Y aquí volvemos a la cita de Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Cualquiera que comete pecado, ¿y qué es lo que hizo Satanás? Y pecaste, dice Dios. Traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. De manera que nosotros nos estamos dando cuenta que si el adversario pecó en el cielo, quiere decir que en el cielo había una ley. Y esa ley tiene que ser la ley de los 10 mandamientos. No hay otra. Entonces, esa ley fue la que el adversario transgredió. Dice: por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miren. Lo que nosotros observamos de aquí en adelante fue que a causa de esas contrataciones que menciona el pasaje, en otros creo que es traducido como admiración, ese tipo de cosas. Como comenzó a ser admirado por los mismos ángeles, su corazón se empezó a enaltecer y fue cuando empezó a hallarse esa maldad en él. Y hasta aquí es lo que nos dice Ezequiel. Pero vamos a otro libro, al libro del profeta Isaías, el cual nos describirá un poco más esta última escena. Isaías capítulo 14 versos 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Ese es el nombre que tenía Satanás en el cielo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Y es aquí donde nosotros podemos ver cómo se está quebrantando otro mandamiento. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En otras palabras, él quería volverse Dios. Por eso es que a causa de esa multitud de las contrataciones él pecó, porque dentro de su mente, y aquí nos lo está describiendo perfectamente, él quiso poner su trono junto a las estrellas de Dios. Las estrellas representan ángeles. Entonces, aquí en el verso 14, cuando dice que sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, es porque él quería ser Dios. Entonces, nosotros observamos que el primer mandamiento también lo quebrantó en el cielo, porque él quería ser como Dios. Y ese mismo pensamiento fue el que le transmitió a Eva en el Edén. ¿Qué le dice? No moriréis, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ese mismo sentimiento que tenía el adversario en el cielo fue el mismo que le transmitió a Eva. Por eso Eva empezó a codiciar ese árbol, porque dijo, no, pues seré como un dios. Entonces, de ahí vino la codicia, toma del fruto, come y empieza a quebrantar distintos mandamientos. Y aquí nosotros podemos observar que efectivamente van dos mandamientos que han sido quebrantados por el adversario, los cuales los estamos viendo explícitamente escritos. Luego vamos a ahondar un poco más sobre los otros, pero estamos repasando los que están completamente explícitos ahí. Si nosotros, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versos 35 al 40, leemos lo siguiente: Entonces uno de ellos, que era intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y evidentemente el adversario, desde el momento en que decidió convertirse en Dios, pues terminó quebrantando este primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este segundo mandamiento lo comenzó a quebrantar. Ahora, este segundo mandamiento no solamente el adversario lo quebranta de esa manera, sino que también lo quebrantó al momento de que él arrastra consigo a una gran multitud de ángeles. Si ustedes recuerdan, en Apocalipsis 12:4 nos dice lo siguiente: y su cola, la cola del dragón, que estaba luchando con Miguel y sus ángeles, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el verso 9 nos dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, lo que vemos aquí es que el adversario arrastra a una tercera parte de los ángeles del cielo. Fue por eso que el texto menciona que, como ya no se halló lugar para Satanás y sus ángeles, ellos fueron echados del cielo. Entonces aquí el adversario no solamente engañó al mundo entero, a nuestro mundo, al planeta Tierra, sino que además engañó a una tercera parte de los ángeles, y estos fueron arrojados con él. Y esto mismo, pues precisamente fue lo que hizo Eva, ¿cierto? En Génesis, la serpiente engaña a Eva, y Eva, pues como vio que el árbol era agradable a los ojos, comió
y también le dio a su marido. Así como el adversario tentó a sus semejantes, a sus prójimos, en este caso los ángeles, así también tentó a Eva, y Eva hizo la misma labor que el adversario en el cielo. Fue el medio de tentación para su marido. Y pues ambos terminaron cayendo. Además hay otro pasaje interesante respecto a lo que hace el adversario. Juan capítulo 8 verso 44 es lo que Cristo dijo. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces con esto nosotros podemos establecer que de manera directa en la Biblia se habla de 3 pecados que cometió Satanás. El primero es el que quiso ser como Dios y ahí quebrantó el primer mandamiento. El otro es el de ser homicida desde el inicio, y el de hablar falso testimonio. Pero no solamente es culpable por estos 3 pecados, sino que además él está siendo culpable de cada pecado que el hombre comete, porque él, junto con los ángeles que fueron arrojados, tientan a los hombres a que tengan dioses ajenos, a que se hagan imágenes y cosas semejantes a las que estén allá arriba en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Los tienta a que tomen el nombre de Dios en vano, a que se olviden del sábado para santificarlo. Hace que trabajen 6 días y que no descansen el séptimo. Hace que muchas personas deshonren a sus padres y madres. Hace que algunos maten, que otros cometan adulterio, que otros roben, que otros hablen falso testimonio y que otros codicien. Y al estar haciendo esto, el que toda la humanidad esté en contra de Dios y esté violando cada uno de estos mandamientos, él también se está haciendo culpable del segundo mandamiento, el de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él prácticamente ya es culpable de los días desde la antigüedad, no desde la tierra. No fue aquí cuando él comienza a pecar, sino en el cielo. En conclusión, a través de este estudio, hermanos, hemos entendido que la ley es también claramente visible en el cielo mismo. Así que nadie puede decir que estos 10 mandamientos comenzaron a existir apenas con el pueblo judío cuando fue sacado de Egipto, que ese fue el momento en que Dios creó esa ley para ellos. No es ahí, mis hermanos, ni tampoco es en el Edén, es en el cielo mismo. Todo el cielo, toda la creación de Dios está regida por estos 10 mandamientos. Y estos son inalterables, no pueden cambiarse. De otra manera, se hubieran cambiado con Adán, o bien cuando el adversario pecó. Y evidentemente vemos que Satanás fue echado del cielo y Adán fue echado del Edén. Entonces esta ley, estos 10 mandamientos, no pueden cambiarse en absoluto. No pueden. Ni tampoco el hecho de que Cristo haya venido a morir por nosotros implicó que esa ley iba a quedar abolida, o que iba a cambiarse, o que se le iban a quitar algunos mandamientos. Tampoco eso implicaba esa parte, porque esa ley es eterna, y eso es algo que nosotros debemos de entender. Y también pues aprendemos que el adversario pecó desde el cielo, desde allá él pecó, y vimos que sus pecados están en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Entonces no podemos decir que esa ley comenzó a existir apenas con el pueblo judío, que nada más esa ley es para el pueblo judío, porque Dios se la entregó a ellos. Así que con esto, hermanos, con este tercer tema, ya aprendimos que la ley es para todo el universo, no solo para los seres humanos. Aún los mismos ángeles obedecen estas leyes, porque saben que estas leyes les traerán felicidad. Así que cualquier duda que tengan o alguna pregunta o comentario que quieran hacer respecto al estudio, pueden dejarlo en los comentarios del video, o en nuestras redes sociales pueden dejarnos sus comentarios. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.